Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde nos veas. Mi nombre es Regina Castejón y estoy grabando este podcast para Solo de Interés. Seguramente tú has oído hablar de Thomas Alva Edison. Nació en New Jersey, fue inventor, científico y empresario. Entre sus inventos está el fonógrafo, la bombilla eléctrica, la central eléctrica, el kinetógrafo, el kinetoscopio y empezó a aplicar los principios de producción en cadena. Por supuesto que Edison fue un inventor muy grande y reconoció más de 1093 patentes en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania. Entre lo que estuvo más importante de sus inventos fue la luz eléctrica, la grabación de sonido, la cinematografía, las telecomunicaciones y lo que hoy sería una batería para el automóvil eléctrico, la energía eléctrica, la grabación musical y películas. Lo que tal vez no sabes es que él trabajó como radiotelegrafista y ahí fue donde desarrolló un sistema de generación y distribución eléctrica por corriente continua para las casas, negocios, fábricas, todo lo que es necesario para un invento industrializado moderno. Pero no te voy a hablar mucho sobre todos los inventos que él ha realizado. Más bien quiero hablarte de cómo fue su vida. Él nació en una familia donde era el séptimo de los hijos. En 1855, a los 8 años y medio, entró a la escuela. Después de 3 meses, fue calificado como un alumno, abro comillas, estéril e improductivo. Su mamá, una mujer culta, le sacó del colegio y le educó en casa. Pero Edison recordó el incidente durante el resto de su vida. Una leyenda urbana muy difundida añade que el pequeño Thomas llevó a su madre una nota del maestro en un sobre cerrado y que él la vería hasta llegar a la adultez y que comprobó que esta nota era de expulsión. La educación de Thomas empezaba después de que su mamá terminaba las tareas domésticas y su papá le ayudó mucho a leer. Don Samuel daba 10 centavos cada vez que concluía un libro. Esto despertó el interés de Thomas y después empezó a vender diarios en un tren matutino. Más adelante, no satisfecho con solo leer, empezó a realizar diversos experimentos basándose en lo que leía en los libros de ciencia. Tras salvar a un niño en las vías del tren, fue que le consiguieron el trabajo de telegrafista, código Morse, y después reemplazó a uno de los operadores de telégrafo. A los 16 años, después de trabajar en varias oficinas de telégrafos, llegó finalmente a su primera y auténtica invención, llamada el repetidor automático, que transmite señales de telégrafo entre estaciones sin personal. ¿A qué voy con todo esto? Puede que tal vez no hayas tenido los estudios a tu mano, puede que te hayan descalificado en alguna parte de la vida, pero si tú realmente quieres salir adelante, puedes hacer brillar ese genio que todos llevamos dentro. Por supuesto que te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a todas nuestras redes sociales.